Hola, buenos días con todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Vamos a esperar un par de minutitos para comenzar. Isabel Calle está en el tráfico, pero está llegando en unos minutitos. Eh, y quizá les voy comentando en el marco de qué surge la idea de esta reunión, no solamente en respuesta a la coyuntura que nos afecta a todos como organizaciones, sino esta es una actividad que forma parte del Fondo de Innovación y Fortalecimiento de Organizaciones de Sociedad Civil que el IEP ha recibido como encargo administrar. Es un fondo con recursos de la Fundación Ford y de la Fundación Moore, que lo que busca es apoyar organizaciones de la sociedad civil para que hagan más y mejor su trabajo. En esta coyuntura ha aparecido la ley, entonces vamos a aprovechar de usar un poco de los recursos del fondo para abrir estos espacios de discusión, pero también para generar recursos para organizaciones de la sociedad civil para que puedan enfrentar de mejor manera los nuevos desafíos. Este fondo está apoyando directamente a 13 organizaciones de la sociedad civil que participaron en un proceso concursable y que fue asignado este fondo. No es el IEP no es quien define quién recibe el apoyo de este fondo, sino este fondo está gobernado por un consejo de 5 miembros, de los cuales solo uno es del IEP, yo, y después cuenta con 4 miembros independientes: Violeta Bermúdez, Tania Pariona, Sofía Mager y Alfonso de los Heros, ¿no? Y la idea es que sea ese consejo el que toma todas las decisiones de el uso de los recursos de este fondo, y son quienes hemos elegido estas 3 organizaciones que apoyamos directamente para que a lo largo de este año puedan embarcarse en un proceso de desarrollar al menos una innovación que fortalezca sus capacidades y les permita hacer mejor su trabajo. Pero complementariamente al apoyo directo a estas 13 organizaciones, lo que tenemos es un conjunto de aportes más puntuales de asistencia técnica para que esas 13 organizaciones y algunas otras mejoren sus estrategias de comunicación para que sean más efectivas, para que mejoren sus competencias en el uso de nuevas tecnologías para el trabajo de organizaciones de sociedad civil, cosas desde manejo de datos hasta inteligencia artificial, y que esto pueda redundar en fortalecer sus capacidades y mejorar su capacidad de hacer cosas, y un conjunto de apoyos puntuales para fortalecerlas en determinadas capacidades. Por ejemplo, aquí está Ignacio Franco, que nos está ayudando a armar una suerte de herramienta para que las organizaciones puedan autodiagnosticarse respecto al cumplimiento de todas las cosas que tienen que tener como mínimo para operar en seguridad, para poder enfrentar una fiscalización que seguro recibirán. Estamos trabajando también con Nicolás en un tema de recomendaciones para ONGs de cómo enfrentar desafíos de inseguridad, desde temas de extorsiones hasta presencia de invitados no deseados en sus oficinas, para poder, y todos esos recursos que están pensados principalmente para las 3 organizaciones con las que estamos trabajando, después se van a convertir en un bien público colgado en del IEP, del fondo, para que puedan ser utilizados por todas las organizaciones, ¿no? La idea es ir generando un conjunto de herramientas que les sirva en particular a estas 13 organizaciones con las que estamos trabajando, pero que les sirva en realidad a todas las organizaciones. Entonces, en ese marco, una de nuestras organizaciones con las que estamos trabajando, las que estamos apoyando, es la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y justamente parte del trabajo que la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental está realizando en el marco del apoyo de este fondo es justamente trabajar en entender, en mejorar cómo enfrentar los desafíos que iniciativas como la ley APSI le imponen
a las organizaciones de sociedad civil. Entonces les pedimos a las colegas de la SPDA que presenten una evaluación, un análisis que ellas han hecho del contenido de la ley para que todos estemos mejor informados de las consecuencias y las implicancias que tiene lo aprobado, lo ya promulgado, en realidad un poquito más complicado. Vamos a tener entonces una presentación de las colegas de la SPDA. Ellas ya han preparado, habían circulado ya un documento muy interesante con sus apreciaciones, eso es lo que van a presentar. Y después vamos a tener comentarios de Tania Pariona, que es miembro del Consejo del Fondo de Innovación y Fortalecimiento de Sociedad Civil, pero también es la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y de Jorge Morel, que es politólogo y es director del IEP desde hace una semana. Entonces, también estrenamos a nuestro director. Entonces, antes de darle la palabra a las colegas de la SPDA, le voy a dar la palabra a Jorge para que les dé la bienvenida a nuestra casa. Muchísimas gracias, Carolina. Hola a todos, todas. Bienvenidos siempre a la casa del IEP. En esta ocasión, para hablar sobre un tema fundamental, por supuesto, que nos ha puesto la agenda de coyuntura de nuestro país en estos últimos meses. Así que, bueno, en el IEP, por supuesto, siempre prestamos mucha atención a los temas vinculados al desarrollo político del país, ¿no? Y en buena medida nuestros estudios han estado basados en todo lo que tiene que ver con ese capítulo del sistema político que tiene que ver con la estructura del Estado que se refleja en la política y en el sistema de partidos, ¿no? Le hemos dado mucho énfasis a esa entrada, ¿no?, del estudio de la democracia en el Perú. Pero bueno, ahora han pasado los años, la coyuntura por supuesto ha ido sobrepasándonos y ahora vamos a tocar un tema fundamental, creo yo, a propósito de la presentación de SPDA, que tiene que ver ya no con la estructura del Estado y cómo se ve reflejada esa en la política, sino más bien con los derechos, un tema que había quedado pues, no había sido de tanta experticia por parte de las ciencias sociales en los últimos años. En algún sentido dimos por sentados muchos derechos que estaban contemplados en la Constitución y hoy vamos a hablar pues precisamente de esos derechos vinculados a personas jurídicas muy concretas, ¿no?, entre las cuales por supuesto estamos la mayoría de los presentes en esta mesa. Entonces creo que ese debate que abre el documento, el genial documento que hizo SPDA hace unas semanas poniendo los puntos sobre las IES, nos va a permitir hablar sobre los derechos de libertad de asociación, libertad de asamblea, y varias cosas que efectivamente parece nuestra democracia tiene retos también en ese ámbito vinculado a ese tipo de entrada. Entonces nada más, bienvenido y que esta sea bienvenidos a todos y que esto sea una discusión fructífera, que es lo más importante. Gracias. Bienvenida, Isabel. Entonces voy a darle la palabra a las colegas de la SPDA. Luego comentan Tania y Jorge y de ahí abrimos la mesa para sus preguntas y sugerencias. Esta sesión está siendo transmitida por Facebook Live para que también podamos recibir preguntas de quienes nos están viendo por ahí, si es que las tuvieran, y quedará grabada, por supuesto, la sesión para que luego la podamos compartir con otros colegas. Entonces, Isabel, ¿comienzas tú? Sí. Bienvenida. Gracias, buenos días con todos. Primero agradecer a IEP por la invitación a este espacio, agradecer a todos ustedes que nos están acompañando y pedirles disculpas por la demora. Pensé que 1 hora 15 minutos era suficiente, pero me olvidé de que habían cerrado la Costa Verde. A ver, esta presentación la hemos organizado con mi colega Wendy Acieta de la SPDA y tiene 4 partes. Uno, esta mirada global de cómo está el mundo y cuáles son las amenazas a las ONGs, porque el caso peruano no es un caso que solo sucede el único en el mundo, sino está pasando en muchos lados, e incluso en Estados Unidos. Lo segundo es, ¿qué implica realmente esta ley para la sociedad civil peruana? Y lo tercero es cómo va a afectar en los procesos, en el día a día, a esta sociedad civil y algunas recomendaciones de acciones a tomar en el futuro. Este mapa es un mapa que quiere evidenciar cuáles son las amenazas a las ONGs, pero esto no significa que sean las únicas amenazas, ¿no? He tratado de poner acá las más importantes y
La primera, y lo van a ver a lo largo de toda la presentación y lo mirábamos con Wendy, es todo el tema del retroceso democrático y el autoritarismo que lleva a que en los gobiernos se establezcan ciertas medidas. Por ejemplo, se prohíben actividades de incidencia. ¿Por qué? Porque esas actividades lo que buscan es evidenciar una narrativa del Estado que va en contra de derechos fundamentales, en contra de una sociedad democrática. Se quiere invisibilizar el trabajo, se quiere detener a las organizaciones con ese discurso. Hay una negativa sistemática de permisos para reuniones o marchas porque justamente las reuniones, las marchas son una forma de involucrar a la sociedad civil, de involucrar a los ciudadanos y por lo tanto se piensa detener. Y obviamente una reunión, una marcha muchas veces necesita financiamiento. Si no, digamos, te limitan o te ponen candados a la forma de usar ese financiamiento, de alguna manera están evitando, obviamente, esa reunión, ese evento, ese foro. Y en el mundo también se están dando leyes contra las noticias falsas para censurar informes de ONGs. Se refieren, ustedes saben que hay mucho fake news, ¿no? Uno encuentra en TikTok y ya no sabe, pues te puede decir que se hundió Machu Picchu y es un fake news. Los gobiernos han tomado algunos gobiernos han tomado esto como una posibilidad de alguna manera, de manera indirecta, limitar a las ONGs. ¿Por qué? Porque si una ONG está diciendo que hay corrupción, entonces yo digo que eso es un fake news. Y como es un fake news, yo la sanciono, yo la limito, yo la trato de sancionar, ¿no? Entonces, el motivo detrás era un motivo lícito. O sea, parar este problema, que es un problema general de las fake news, el problema es cómo se está utilizando esa normatividad en contrario, para frenar. Si tú tienes un informe de malas prácticas de corrupción, eso es fake news, te limito, te saco del campo democrático. Hay campañas de desinformación, campañas de desprestigio y eso lo vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es seguir polarizando, ¿no? Es que sea la misma sociedad civil, que sean ciertas personas, ciertos ciudadanos que agredan, que estén, digamos, que esa polarización lleve a que el ciudadano tome una actitud negativa entre la organización que considera que lo que está es no ayudando a una población, a un sector. Con lo cual no es el Estado, no es un grupo, sino es la propia sociedad civil, un grupo de personas que están en esta polarización que van contra la organización. Narrativas que desacreditan el trabajo y se ve en TikTok, se ve en Instagram, ¿no? Pero creo que TikTok es la herramienta que más se está usando para ello. Y hay algo que creo que lo ha dicho muy bien y lo está diciendo Naciones Unidas, el relator de derechos humanos, y es, hay una estigmatización a las organizaciones que están trabajando temas vinculados a sociedades democráticas, a Estado de Derecho. No sé si se acuerdan cuando lamentablemente en el comercio salieron diciendo nosotros no hemos recibido dinero de USAID. Entonces pareciera que haber recibido dinero de USAID era lo peor en este mundo y hasta donde recuerdo, al contrario, había un interés de muchas organizaciones de recibir fondos del gobierno americano. Entonces cambian la idea, cambian la narrativa señalando que obviamente trabajar en estos temas estás trabajando contra la nación, estás trabajando contra el país, no quieres que mejore el país y obviamente te acusan de antipatriotismo, ¿no? O sea, estás yendo contra los intereses de la sociedad civil, estás afectando la soberanía nacional. Hay países donde se están estableciendo obstáculos tributarios o financieros, es decir, tú no puedes recibir fondos no puedes recibir fondos de la cooperación internacional hasta que yo te lo apruebe. Y obviamente eso limita a cualquier organización que pueda trabajar, que pueda firmar un acuerdo, porque ya ni siquiera puedes firmar un acuerdo de dos partes, un acuerdo privado, sino que necesitas una autorización previa del gobierno. Y obviamente hay restricciones legales de diferente naturaleza, como la ley APSI en el Perú, pero también hemos visto que hay leyes en otros países como Rusia, como Nicaragua, como Venezuela, que van en esa línea. Y por eso nos parecía importante, qué está en el discurso, ¿no? Y entonces habíamos hecho en este cuadro de qué es lo que se dice que se quiere evitar y qué es lo que realmente es el riesgo de esta norma, qué es lo que está detrás de lo que pasaría si se llega a implementar la norma en los extremos en que pareciera que están encaminados. Se señala que se quiere prevenir el financiamiento ilícito, pero realmente lo que quieren, si nos damos cuenta de la ley, es saber qué es lo que vas a hacer de manera anticipada.
Entonces, y además, ese qué vas a hacer de manera anticipada requiere una aprobación del APSI. Eso significa que qué va a suceder si esa actividad anticipada que tú informas no les interesa o no se considera que va de acuerdo al interés de la nación o, o afecta a la soberanía. Eso significa que esa actividad no se podría dar. Se habla mucho de que proteger la soberanía nacional frente a injerencias extranjeras, cuando realmente lo que se quiere y se ha usado en otros países es evidenciar, que no se evidencie que hay una vulneración de derechos fundamentales, que no se lleve a la prensa internacional, que no se divulgue, ¿no? que simplemente se invisibilice. Se dice que hay que mantener el orden público, que hay que evitar conflictos sociales porque las ONGs generan conflictos sociales. Y la verdad es que lo que se busca es silenciar a las ONGs que están apoyando a poblaciones en ciertos lugares, que trabajan con ellas, porque obviamente hay un conflicto socioambiental que responde a una realidad, que es no se les ha consultado, no se les ha participado del proyecto que se va a hacer. Y hemos tenido casos, por ejemplo, como el caso de Tía María, donde el cambio de un instrumento de gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, a un ITS, que legalmente es cierto, se podía presentar un ITS, genera un conflicto social porque la población no tiene información sobre eso, porque a la población no se le avisa. Y lo que en los últimos años no se ha aprendido es que la participación ciudadana no es un obstáculo. La participación ciudadana ayuda a reducir conflictos socioambientales porque tienes a una población informada y tienes una población que por lo tanto utiliza los canales legales, los canales existentes. Si tú no le das los canales legales existentes, obviamente se va a desatar el conflicto socioambiental. Se señala que se quiere evitar que las ONGs participen en política partidaria o electoral, y por eso hay algunas regulaciones sobre eso, pero lo que se quiere es limitar la participación de las ONGs en lo que es la participación en políticas, en denunciar abusos, en denunciar cambios que se requieren. Se señala que se quiere garantizar la transparencia de las ONGs, pero la burocracia que va a traer toda esta norma, obviamente va a paralizar en alguna medida o va a mediatizar las acciones de las ONGs. Todo lo que está ahora en la ley de APSI, lo van a ver después, va a significar que se convierte en un procedimiento administrativo. Al ser un procedimiento administrativo que tú llevas, te va a decir aprobado, desaprobado, y va a tener que tener, obviamente, instancias de aprobación o de desaprobación o de confirmación al interior del APSI. Y si uno está en contra de alguna de esas decisiones, la va a tener que judicializar. Entonces, algo que podía durar antes simplemente era una aprobación, un registro, significa que si uno está en desacuerdo, entras a la lógica del Poder Judicial. Y si recordamos en el Perú, los procesos en el Poder Judicial demoran, o sea, menos de 5 años es muy difícil que salga algo, ¿no? Estamos hablando de 10, de 15 años. Miren lo que lleva Repsol. Miren lo que lleva Repsol y hasta ahora no hay una decisión final. Entonces, vamos a complejizar el proceso. Se dice que buscan evitar que las ONGs actúen sin rendición de cuentas, pero lo cierto es que al final están decidiendo qué ONGs, digamos, están seleccionando qué ONGs con las que se puede trabajar y con las que no se puede trabajar, porque las vas a limitar de alguna manera. Y esto es muy importante porque creo que es muy complejo de explicar, pero creo que sí deberíamos entender que cuando hablamos de afectar a la soberanía nacional y se habla mucho el tema del agente extranjero, ¿no? Y se ha hecho referencia más de una vez que eso no tiene nada de malo, porque en el mundo ya existen normas así, ya existe la ley FARA, ya existe la ley de Canadá, ya existe la ley de Australia. Y que por lo tanto lo que se busca es regular algo que ya existe y que existe en países democráticos y que por lo tanto no deberíamos tenerle miedo. Y yo creo que sí es importante detenernos acá porque está muy ligado el tema de soberanía nacional. Soberanía, afectación, ir contra los intereses. Entonces creo que tenemos que desmitificar esta idea y señalar que es falso lo que se dice, porque si no pareciera que las ONGs están yendo en contra del bienestar del país, en contra del crecimiento del país. Y primero es que cuando hablamos de estas leyes, que son diferentes, que hay que entenderlas además en su propio marco, se señala que se enfoca en transparentar la influencia de agentes extranjeros. La definición de agente extranjero varía.
por ejemplo, en un informe del 2024, de abril del 2024 en Australia, se ha establecido todo un informe que lo que busca es mejorar la ley del 2018 sobre agente extranjero. Y es un informe súper interesante porque lo que te dice es, no se tiene que centrar solamente sobre, por ejemplo, una organización. También hay empresas, también hay personas naturales. Entonces, si queremos hablar de agentes extranjeros, si queremos regular y nuestra preocupación es la soberanía, las ONGs son una parte de ese ámbito mayor, que puede ser una empresa, que puede ser una persona natural y obviamente será una ONG o una asociación civil. Se dice que se sigue órdenes o intereses directos de un gobierno, de una entidad extranjera que ordena, que supervisa, que coordina, que te controla, pero es un control directo. Es decir, ese gobierno te podría decir, tienes que parar X cosa y tienes que hacer una marcha y hacer un paro frente al, no sé, al Ministerio X. Te está dando una orden directa de algo que tienes que hacer. Tú no la cuestionas, tú no la evalúas, tú no dices si esto sirve. No. Por lo tanto, recibir fondos de la cooperación internacional, o sea, porque uno reciba fondos del exterior, no significa que hace lo que el agente te está pidiendo, lo que la fundación te está pidiendo. Al contrario, uno planea su propio plan, yo no creo que a ninguno de las ONGs el plan de trabajo o el proyecto te la haga la fundación y te diga qué hacer. Al contrario, somos nosotros los que identificamos nuestras prioridades y les decimos por dónde deberíamos ir. Entonces, definitivamente, recibir fondos fondos de cooperación técnica internacional no significa que nosotros hacemos lo que nos dicen de manera directa y que ellos tienen un control directo sobre nosotros. Entonces, creo que hay que desmitificar esto que está ampliándose mucho, que es afectamos soberanía nacional, que vamos contra los intereses del Estado peruano. Y si entramos a ver ¿cómo afecta esto a la sociedad civil? Nos pareció interesante el reporte del informe de Naciones Unidas sobre el proyecto de ley anterior, ¿no? Y hay un concepto interesante que es interferencia indebida en la estructura y funcionamiento de las ONGs. ¿Por qué? Porque de alguna manera las ONGs en el Perú, pero sobre todo en América Latina, han cumplido un rol fundamental. O sea, no existen las ONGs porque tenemos un Estado fuerte que llega a todos los lados del país. No, las ONGs se crean hace muchos años en el mundo entero porque hay un vacío, hay una brecha. El Estado no tiene necesariamente, llegado un momento, todas las capacidades. Cuando el Estado llega y cumple esa brecha, muchas ONGs se retiran porque obviamente lo que busca es que el Estado intervenga, no busca quedarse siempre ahí. Lo que busca es que ese campo se fortalezca y pueda llegar el actor llamado a intervenir, que es el Estado. Pero de esta manera, interviniéndola de esta manera a las ONGs, lo que queremos es cortar ese espacio. Cortar ese espacio de las ONGs, cortar ese espacio de la sociedad civil, que es un espacio que las organizaciones han tenido en el caso peruano durante muchos años en diversos temas, vinculados a derechos humanos, obviamente, pero vinculados también a los temas sociales, a los temas económicos. Y obviamente se va a debilitar la voz en contra de lo que pasa, los problemas que están sucediendo en el caso peruano. Y antes de pasar a esto, una cosa interesante de lo que nos dice el informe de Naciones Unidas es, no está mal regularlas. Ojo, la regulación no está mal y nadie está diciendo que está alguien en contra de la regulación, pero como en todo, uno tiene que medir cuánto esa regulación va a ayudar realmente al objetivo de lo que tú quieres. Si tú tienes como objetivo realmente saber qué hacen las ONGs, en qué destinan sus fondos, está bien. Tengamos más supervisiones, tengamos más información. Pero la interferencia de tal medida que haga que la operatividad de una organización se trunque en términos de lo que vas a tener que dedicarle a esperar que te aprueben los planes de trabajo. Ustedes imagínense cuántos planes de trabajo de proyectos tiene una organización. Hacer cola con todas las organizaciones que están registradas, que yo no sé cuántas serán. O sea, vamos a hacer cola a ver quién llega. Esto va a ser como comprar el ticket, quién llega primero para que le revisen su plan de trabajo. ¿Y cuánto vamos a esperar? ¿Cuánto va a tener que crecer el APSI para aprobar todo esto? Porque ya está clarísimo, si no tenemos eso aprobado, vienen sanciones.
Y las sanciones vienen, como lo va a explicar Wendy, hasta el, digamos, hasta el cierre finalmente, ¿no? Entonces, obviamente, si uno sopesa, la solución está yendo mucho más allá, o sea, se podían establecer otras medidas que no fueran tan peligrosas para la sociedad civil y para las organizaciones. ¿Y quiénes deberían inscribirse? Todas las organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos de cooperación, es decir, temas ambientales, temas económicos, temas sociales, organizaciones indígenas, por ejemplo, porque acuérdense que las organizaciones indígenas se inscriben como asociaciones civiles sin fines de lucros y están inscritas en APSI, también van a estar reguladas. No importa el monto, o sea, la ley no ha hecho una referencia a que la aprobación va para ciertos tipos de organizaciones que no se reciban al año 1 millón de soles y más, no, a todas por igual, sin excepción. Entonces, una organización pequeña va a sufrir mucho para poder cumplir con todo esto. Las organizaciones grandes obviamente ya tienen estructuras porque la misma organización requiere una serie de políticas por el financiamiento que uno tiene. O sea, uno tiene políticas de contra el terrorismo, políticas para evitar lavado, etcétera, porque obviamente los fondos así lo requieren y por el tamaño de la organización. Entonces, organizaciones pequeñas son las que más van a sufrir para adecuarse a esto. Y hay dos temas adicionales, que se ha creado el registro de fuentes cooperantes y el registro de donantes de la cooperación internacional. Entonces, si nosotros estamos hablando de la filantropía y tenemos, no sé, a un actor americano que quiere donar fondos porque trabaja en este tema, vamos a tener que este actor o digamos, la organización que te va a dar el fondo se va a tener que inscribir. O sea, es un proceso adicional. Entonces, obviamente, esto va a significar un desincentivo porque no todas las organizaciones van a querer hacer ese paso. O sea, la filantropía lo que quiere es, tengo dinero y cómo te lo doy para que sirva un bien mayor. No está pensando en una estructura de tengo que organizarme y tengo que cumplir el registro para el Estado peruano y ahora cómo tendré que informar, etcétera. Eso no significa, digamos, que eso no esté identificado. Cada una de las organizaciones cuando recibe un fondo dice de quién lo recibe. Eso está identificado en los planes y en los programas. No se sabe qué tipo de información van a tener que presentar estos donantes. Entonces, obviamente, esto se va a ver en el reglamento al momento de que se reglamente. Y lo siguiente es que se va a identificar qué donantes están trabajando o están financiando temas sensibles o críticos para el gobierno. Porque recordemos que hay donantes que no quieren ser visibilizados por X motivos, ¿no? Públicamente, pero digamos en términos financieramente, etcétera, sí. Entonces, hay donantes que se va a saber que ellos financian ciertas actividades, por ejemplo, no sé, estos donantes financian todo el trabajo de defensores, ¿no? Todo el trabajo de defensores ambientales en el Perú. El Estado incluso podría decidir pues, que hay donaciones que no deberían darse a las organizaciones de la sociedad civil, sino que deberían ir al Estado. Pero obviamente hay una lógica por la cual eso no va al Estado, que tiene que ver con la forma en que está organizado y por la temática, por ejemplo. Y acá está el bendito artículo de dará conformidad previa, ¿no? Dará conformidad previa a la ejecución de planes, de programas, de proyectos o de actividades, ¿no? Y acá vemos definitivamente algunos problemas, como ya les habíamos dicho, es ¿qué pasa si hay actividades que son críticas, que son sensibles o que son contrarias a la defensa de la soberanía o que amenazan a la seguridad de la población, como dice la norma, de acuerdo a lo que piensa APSI? Es decir, si APSI califica esas actividades como estas, que están descritas en la ley, entonces entenderíamos que no se va a aprobar ese plan de trabajo. O sea, esas actividades. Al final vamos a condicionar nuestro trabajo, lo que podemos hacer o no podemos hacer, a la aprobación de APSI. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ustedes han escuchado en los medios de comunicación si se dice que va a haber un informe que identifique, no sé, la corrupción en la carretera interoceánica. También se podría vetar porque se considera que eso podría afectar la soberanía nacional o eso podría afectar una licitación, una negociación. Entonces, estamos dejando a un tercero, como el APSI, que sea quien califique las acciones y quien decida qué cosa se puede hacer o qué cosa no se puede hacer, qué cosa va en contra del Estado peruano, qué cosa no debería darse. Entonces vamos a tener que esperar el reglamento para saber cuáles son los criterios que va a tener el APSI para aprobar o desaprobar.
O sea, ¿bajo qué criterios va a tener, qué cosa entra en lo que les he dicho hace un rato, qué cosa es afectación a la defensa de la soberanía o no? Entenderíamos que van a tener que publicar un informe que establezca de manera transparente cuáles son los motivos, ¿no es cierto? Va a tener que motivar su decisión y va a tener que explicar detalladamente por qué está desaprobando o aprobando algo. No sabemos cuáles van a ser los plazos, porque una de las cosas es, cuando un donante te da un financiamiento, muchas veces además hay estas donaciones donde los temas son, no sé, si hay una organización que está trabajando, por ejemplo, en violencia contra las mujeres o en términos de tráfico de personas, hay una necesidad urgente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el plazo entre que tú presentas tu solicitud y te aprueban el plan de trabajo? ¿Van a ser plazos coherentes? ¿Van a ser plazos que permitan que la actividad se siga dando, que la organización pueda seguir trabajando? ¿Se va a aplicar el silencio administrativo positivo o el silencio administrativo negativo? Que es algo que a los abogados siempre hablamos, es si no me contesta, ¿doy por aprobado el procedimiento o lo doy por denegado? Hay una diferencia fundamental en ello, ¿no? Y si este mecanismo y si esta demora administrativa al final no es una forma de censura indirecta y es una forma de alguna manera de generar la inoperatividad de la organización. ¿Qué garantías van a existir para que el proceso sea imparcial y no político? Porque más adelante Wendy les va a contar cómo está estructurado el APSI, ¿no? ¿Quién elige al presidente del APSI y quién preside el consejo directivo del APSI? Ya no tenemos consejo consultivo en el APSI, entonces, ¿cómo esta institución no se va a convertir en un arma política, sino que va a seguir teniendo el perfil que tenía, que obviamente obedece técnicamente a supervisar financiera y técnicamente a las organizaciones? ¿Va a haber algún proceso donde las ONGs van a ser informadas, van a tener el tiempo de poder absolver cualquier observación antes de la desaprobación del proceso? Se va a poder desaprobar un proyecto porque tiene temas críticos como derechos humanos, defensores, anticorrupción, porque no es una prioridad para el país, por ejemplo. Y lo más importante, ¿qué sucede si el plan de trabajo es desaprobado, pero nosotros ya tenemos firmado un convenio de donación con esas tareas? Porque el convenio de donación también es una negociación con nuestro financiador, también es una negociación donde ellos revisan, ven, nos piden más indicadores, nos piden revisar la teoría del cambio, etcétera. Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros tenemos un convenio de donación con un plazo, ¿no es cierto? Porque nuestros convenios vienen un plazo, 3 años, 2 años, pero el plan de trabajo al final no termina siendo aprobado? Y si se podrá pensar realmente en simplificar registros para lo que es donaciones de bajo monto, ¿no? Que es lo que les decía, para estas organizaciones que se van a ver va a haber una sobrecarga bastante fuerte para ellas y no van a tener la posibilidad en el corto tiempo de responder a estos cambios. Y hasta acá, y ahora dejo a mi colega Wendy Ansieta. Muchas gracias, Isa. Yo voy a continuar con estas cuestiones, estos puntos que hemos advertido, que se ligan mucho con esta primera parte en la cual Isa nos ha explicado respecto del contexto internacional y cómo es que existe una tendencia, estaría existiendo una tendencia a esta sobreregulación de las actividades que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Y en efecto, uno de los puntos que a nosotros nos llamó la atención fue efectivamente esta prohibición, voy a coger la tableta acá, perdón, en la cual se prohíbe usar fondos de la cooperación técnica internacional para asesorar, asistir o financiar acciones en contra del Estado. ¿Por qué esta limitación es importante? Porque básicamente constituye el objeto social que tiene la mayoría de organizaciones. Entonces, a través de una forma de sanción están limitando el ejercicio del objeto social, la ejecución de nuestras actividades. Y visto de otro modo, si bien podemos decir que este es un perjuicio efectivamente para las organizaciones, quienes no podrán cumplir con sus actividades ni con los compromisos asumidos también con sus pares, que son los financiadores,
Un punto que se escapa de repente, un punto ciego, el cual no muchas personas hablan, es el perjuicio hacia las poblaciones vulnerables, hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, que no tiene acceso a una asistencia técnica o a una asistencia legal para hacer valer sus derechos. Y creo que eso es algo que sí se debe resaltar mucho, ¿no? Y acá una reflexión que nosotras teníamos justamente, que lo hemos incorporado en el informe que está publicado para que sea de acceso, es por qué son importantes o cómo se justifica la existencia de las organizaciones no gubernamentales. Creo que su nombre lo dice, ¿no? Son no gubernamentales. La razón de existir de estas organizaciones son justamente porque se conciben como ese poder, ¿no es cierto?, alternativo a todo el ejercicio de balance de poderes que existe en un Estado democrático. Las acciones de veeduría, esa supervisión, entre comillas, no legal, que puede hacer algún organismo fiscalizador, que ha sido tan importante en las sociedades democráticas. Y en un país como el nuestro, que ha tenido muchos conflictos sociales, el aporte de la sociedad civil, no solamente con este aporte técnico, aporte legal, sino también con poner en la palestra y en el ojo público cuáles son los problemas que tiene la sociedad. Pero también hemos fungido como este ente técnico, como este ente que también ayuda al Estado y le brinda su experiencia en ciertos temas ambientales, derechos humanos, género, etc. La siguiente, por favor, Isa. Uno de los argumentos que se dieron en los debates de los proyectos de ley y los abanderados de esta norma es que se necesita fiscalizar a las ONG, se necesita más transparencia de respecto del trabajo que hacemos. Pero eso ya existe, ¿no? O sea, no es que las ONG son libres o han sido libres desde su creación y no hay absolutamente nada que las restrinja. No solamente existe una fiscalización por parte de la normativa peruana, porque APSI sí realiza supervisiones, se tienen que enviar reportes. Hace poco ha salido, en marzo, si es que no me equivoco, salió el listado de los proyectos que están sujetos a fiscalización. Se tiene, por supuesto, al tramitar el RUC, se tiene una supervisión también tributaria por las exoneraciones, etcétera. O sea, sí existe una fiscalización, una rendición de cuentas, y ahora lo que se hace es crear una instancia más de supervisión, lo cual también a ojos de los expertos en derechos humanos, específicamente en la libertad de asociación, funge como un ahogamiento, ¿no? Esta sobreregulación y esta sobrefiscalización, que si bien podemos decir, ok, como comentaba Isabel, hay organizaciones grandes, por ejemplo, que podrían estar al frente de más de un fiscalizador, hay organizaciones que no, pero ¿qué implica eso para el Estado? ¿Es tan sencillo crear unidades? ¿Es tan sencillo crear instituciones? ¿Implica algún gasto público para nosotros? O sea, ¿cómo es que las entidades se crean? Tiene que haber funcionarios, tiene que haber, acá por ejemplo en el tema de SUNAT, una reorganización interna. Esto sí impacta en el erario público, aunque no parezca, ¿no? Y aunque parezca que es, oye, qué genial que se crea una entidad nueva, ¿para qué? ¿Con qué fin? Si ya existía. En la teoría regulatoria, si existe un problema público, el problema público no necesariamente tiene que ser atendido con otra norma, ¿no? El problema público puede ser atendido de distintas maneras. Es más, si ya existe una fiscalización, no debería haber una adicional. Y fuera de eso, también existe una fiscalización, una supervisión de los propios financiadores, porque muchos de ellos exigen también auditorías para ver cómo se ha hecho el gasto, etcétera. Entonces, podemos concluir que fiscalización y supervisión sí había. La obligación que ahora existe de publicar, ¿no es cierto?, los cooperantes, y antes el dictamen incluso iba mucho más allá, incluso incluyendo datos personales, implica que, como comentaba también Isabel, exista, ¿no es cierto?, esta exposición de donantes que no necesariamente quieren exhibir sus acciones de filantropía o lo que están haciendo, nuevamente recalcando que esto es, digamos, de una publicidad que te da un registro, porque los registros se tienen justamente para que sean públicos, para que cualquiera tenga acceso, ¿no? De otra cara, lo que también implicaría son 2 puntos, hasta 3, que nosotros también lo hemos conversado, que las mismas poblaciones y la ciudadanía beneficiaria quede expuesta a los montos que reciben, cómo lo reciben, cuándo lo reciben, y que esto pueda significar tener una herramienta más, un arma más, ¿no es cierto?, para generar acciones hostiles hacia estas poblaciones, ¿no?
Y ese es uno de los puntos que creo yo que siempre ha generado y genera más temor, porque la ley lo tiene de una manera bastante amplia, que es la cancelación de la inscripción y del registro, ¿no? Como ustedes saben, en la regulación de las organizaciones hay una inscripción que se hace ante registros públicos para crearse, etcétera, en el marco del Código Civil, y también hay un registro que uno hace ante APSI. Y una de las sanciones que se establecen por variar de actividades, de ejecutar fondos de repente para algo que no se declaró en un inicio, es la cancelación del registro. Y claro, si nos ponemos súper legalistas, ¿no? Podemos decir, oye, pero es la cancelación a un registro de APSI. En registros públicos sigo yo, ¿no? Activo, vivo, me buscas ahí en la página de SUNAR, me vas a encontrar. Pero no es tanto así, porque este registro justamente lo que te permite, el registro de APSI, lo que permite efectivamente es que tú tengas vida ante esta entidad y que puedas recibir los fondos y ejecutarlos. Entonces es como, tienes el nombre pero no puedes caminar, no puedes correr, no puedes hablar, no puedes decidir nada. Y creo que eso es algo de una observancia importante, porque justo en este informe que hicieron los relatores al predictamen, ellos cuestionan mucho dos puntos, ¿no? El hecho de que se haya incluido una sanción muy grave, es decir, una medida desproporcional de última ratio sobre una ley que ya está, que iría en contra de lo ya establecido en el ordenamiento jurídico nacional, y que no responde a principios ni de proporcionalidad ni de necesidad, ¿no? Y acá vamos a retroceder de repente un poco para poder entender mejor por qué esto es tan gravoso, ¿no? Porque podríamos decir, oye, pero si tenemos cuidado, de repente no llegamos hasta la sanción. Es que por ahora no sabemos, porque no sabemos cuáles van a ser los términos del reglamento. Entonces no sabemos cuáles van a ser ni los criterios que va a tener APSI para decir cancelar el registro, ni cómo va a ser el proceso de cancelación, si va a haber oportunidad de cuestionar lo que dice APSI, etcétera. Y es que el Código Civil regula cómo es que una asociación, que es la forma societaria en la cual la mayoría de ONGs están establecidas, y lo que te dice el Código Civil es que sí hay una forma de que las asociaciones puedan extinguirse. No es que el ordenamiento jurídico peruano no lo haya previsto y se esté creando la pólvora ahora con la ley APSI. El Código Civil dice específicamente que las asociaciones pueden disolverse de pleno derecho, y que también, en caso alteren el orden público, previo un proceso judicial, se puede llegar a su disolución. Eso quiere decir que desde una mirada pre-ley APSI sí había una forma de que el Estado ejerza un control sobre una organización que vaya en contra del orden público. Y esta forma que existe ya en la actualidad, que está recogida en nuestro Código Civil, está alineada a lo que dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución señala que tenemos derecho a la libertad de asociación y que no se pueden extinguir las asociaciones a través de una resolución administrativa, y también está alineada a los derechos humanos y a lo que dicen los relatores en materia de derechos humanos, de que esta medida, digamos, el hecho de de que el Estado pueda disolver una asociación, tiene que ser por un órgano independiente y a través de un proceso en el cual se pueda contradecir las decisiones. En el proceso que nos plantea APSI, parecería, ¿no?, que la forma de cancelar el registro es a través de una resolución en la cual APSI te haga como un procedimiento administrativo sancionador, vea que no estás cumpliendo con algo y te saca, y luego tú vas a tener que ir al Poder Judicial. No sabemos cómo va a funcionar eso, porque en teoría ni siquiera podríamos utilizar los recursos para contradecir algo que diga el Estado. Entonces, el hecho de que se nos cancele por una resolución administrativa el registro, porque ya está, o sea, si se cancela, no se puede, ¿no es cierto?, cumplir con el objeto social de muchas de las organizaciones de la sociedad civil que se conciben como tal, ¿no?, como asociaciones para cumplir con fines educativos, etcétera. No se va a poder cumplir. Si bien se va a mantener tu inscripción en registros públicos, esto no se va a poder cumplir. Y en esta lámina, creo que si no ha quedado completamente, digamos, de la ley, uno puede tener alguna duda respecto de cómo que se están politizando las decisiones. De repente estamos siendo un poco alarmistas, no creo que de una lectura, solamente una interpretación literal de la norma. Sí hay un tinte político y hay una injerencia política, un control político
en las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ya desde la cabeza de APSI va a haber una elección, ¿no es cierto?, por parte del presidente, presidenta, ¿no?, de la República, y entonces eso hace que ahora quién va a estar a la cabeza, cómo se van a tomar las decisiones, cómo se va a elegir. Y algo que a nosotros también nos llamó la atención, que pasaba desapercibido, es la parte de la derogación del comité consultivo, que estaba compuesto por miembros de la de la sociedad civil. ¿Y por qué esto es grave? Es grave en dos sentidos, en nuestra opinión. El primero, en el que APSI justamente cuando nace, se concibe como esta entidad técnica especializada para facilitar la cooperación internacional, no para trabarla, sino para brindarle este ojo técnico, ¿no es cierto?, mejorar el flujo de esta cooperación internacional, transparentarla, regularla también. Regulación no tiene que ser igual a algo malo, simplemente darle forma, disciplina, etcétera, algo. Y este comité consultivo ayudaba a los miembros de APSI justamente a brindarle su experiencia, ¿no es cierto?, en la materia de cooperación técnica internacional, lo cual ahora ha sido restringido. Entonces, el espacio público para que la sociedad civil participe se reduce aún más, ¿no? Gracias, Isa. ¿Y qué acciones, ahora que ya se aprobó la ley, se han dado 90 días para reglamentar, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestros cálculos, vencerían en julio de 2025, se tendría el plazo para reglamentar. Y desde hace ya algunos años el Estado viene trabajando en la mejora regulatoria de las normas. Justamente por eso existen dos tipos de análisis, que es el análisis de impacto regulatorio y el de calidad regulatoria. Uno mirando a que el de impacto regulatorio orientado a verificar que se haga una correcta identificación del problema público, que la medida regulatoria a adoptar responde efectivamente a dar solución a este problema público, y el de calidad regulatoria orientado más que todo a los procedimientos administrativos que se pueden establecer dentro de una norma. La pregunta es, ¿van a haber procedimientos administrativos dentro del reglamento? Tienen que haber, de todas maneras. Porque si lo que vamos a decir es que ahora vas a tener que haber una aprobación de los planes, tiene que haber un proceso de aprobación de los planes, un proceso de admisibilidad. O sea, nos van a tener que decir qué requisitos tenemos que presentar con los planes, de repente, no sé, copias, poderes, etcétera, todo lo que te pide en la parte de admisibilidad, todo un proceso de evaluación que seguramente implicará una parte para absolución de observaciones que nos hagan. Debería haber, ¿no?, establecerse la herramienta legal a través de la cual se aprueba una resolución administrativa, etcétera. ¿Quién lo hace? También va a haber una reorganización dentro de APSI, porque nos tienen que decir claramente a los administrados quién va a resolver eso, cuál sería la segunda instancia. Y esto nos lleva a otro tema que ya Isabel lo ha adelantado, es APSI está en la capacidad de atender todos estos procedimientos administrativos, porque estamos hablando de uno, no estamos hablando del de cancelación, que también está, no estamos hablando del registro de donantes. Entonces es como, se nos abren varios procedimientos administrativos que tienen que estar regulados en el reglamento, y que a nosotros, además de saber cuáles van a ser los requisitos, plazos que se establezcan, también nos lleva a la pregunta de ¿cuál va a ser la capacidad de respuesta de APSI? Y disculpen que traigamos a colación ejemplos ambientales, es de lo que más conocemos, pero lo que vemos diariamente es que cuando en una entidad con competencias ambientales se le otorga una competencia adicional más de evaluación, por ejemplo, tienes a una entidad que recibe los expedientes que tenía hasta la entrada de vigencia de la ley de ese momento, y los nuevos. Y cuando haces que todo entre en la misma fecha o en el mismo momento, sin una posibilidad de adecuación o sin pensar, sin saber si tienes los recursos humanos, financieros, presupuestales, la evaluación no termina. O sea, es imposible
cumplir con los plazos. Y revisando la ley, no hay un plazo establecido porque la ley no ha establecido un plazo de cuál va a ser el proceso. Por lo tanto, eso se tiene que dejar en el reglamento, y el reglamento no va a poder establecer un plazo mayor que el de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que son 30 días hábiles, con suerte. Los que trabajamos en gestión pública, que hemos hecho gestión pública, creo que podemos responder esto. ¿Se pueden resolver procesos en 30 días hábiles? Es muy poco probable, honestamente. Entonces, creo que no solamente deja a las organizaciones de la sociedad civil en un estado de procesos o de proyectos que se van a frenar, que no van a poder salir con la prontitud, de repente incluso expuestos a incumplimientos ante los donantes, lo cual también nos abre casos de litigio, pero también deja a un estado o a una entidad pública importante para los ciudadanos y ciudadanas con muchos problemas en el camino para resolver, ¿no? Entonces se está buscando resolver un supuesto problema público con más problemas en la realidad. Muchas gracias.